Bueno, don Antonio es costarricense y estuvimos conversando. Él estuvo entrenando militarmente en el ejército ruso. Don Antonio, ¿nos puede contar un poco de sus anécdotas? ¿Cómo ingresó al ejército ruso? ¿Cómo fue? ¿Cómo Ok, terminó usted ahí? ok. ¿Cómo terminamos nosotros ahí? Ok. En el año 77, ¿sí? Bueno, sí, creo que fue 77. Este, a mí me buscó Manuel Mora Salas, Manuel Mora hijo. Ya habíamos tenido alguna participación en algunas actividades vinculadas con el trabajo de seguridad. Entonces, pero yo no conocía a Manuel. Manuel me abordó y me acuerdo que me preguntó que si yo podía salir del país. Ajá. Entonces yo le dije que sí, sin problema ninguno. Entonces yo le pregunté a Manuel, ¿puedo hacer preguntas? Yo tenía ya una formación mínima en cuanto a discreción, compartimentación y tal. Entonces yo le pregunté a Manuel que si yo podía hacer preguntas. Manuel me dijo que sí. Y entonces le pregunté que para dónde iba, que si era cerca. ¿Ves? Y yo estaba pensando que podía ser Nicaragua. Ajá. ¿Ves? Porque ya eso estaba en el ambiente. Y entonces Manuel me respondió sin ninguna dilación. Me dijo, no, es para la URSS. Para la Unión Soviética. Para la URSS. ¿Y Entonces, cuál fue su impresión? perfecto, contento. Y entonces, y me dijo, está por salir. Y efectivamente, tiempo después, poquitos días, no pasó mucho tiempo, íbamos 7 compañeros De Costa Rica. de Costa Rica para allá. Sabíamos que íbamos a estudiar, pero no teníamos, yo por lo menos no tenía, ninguno de los compañeros no teníamos idea ¿En qué se estaba metiendo? de qué. ¿Ves? Pues sí, vinculado con seguridad, aspectos de seguridad, pues no teníamos la menor idea. Claro. ¿Ves? Y entonces efectivamente ahí... Entonces, la Unión Soviética tenía vínculos con el Partido Vanguardia Popular de Costa Rica y de esa manera se pudo reclutar a algunos jóvenes costarricenses para que fueran oficiales en la Unión Soviética. Sí, todo este trabajo es clandestino, Ok. No era abierto. Claro. Todo este trabajo es con una secreto. con una justificación para darle naturalidad, pero el fondo del asunto, el objetivo principal era total y absolutamente clandestino. ¿Y cómo fue su llegada a Rusia? ¿Cómo eran los cuarteles? ¿Cómo era la vida militar en Rusia? ¿Cómo fue aquello? Ok. Lo nuestro era especial. Lo nuestro era especial, que en aquel momento, por lo menos yo no tenía idea de la magnitud de la obra de arte que era esto. Yo llego a esa conclusión después cuando me entero de otros compañeros de otras escuelas que van a otro lado. Fort Gulick, escuelas de los gringos, en fin. Entonces, cuando yo comparo el entrenamiento de ellos con lo que nosotros recibimos, entonces me parecía que lo nuestro era una obra de arte. Entonces, nosotros estábamos destacados en un apartamento con las condiciones, obviamente, apropiadas en Moscú. Entonces, aquí recibíamos la capacitación que se nos podía dar ahí, ¿ves? Y después salíamos a alguna base militar. Esa base militar justamente estaba donde hoy está en Ucrania, en la zona del Mar Negro, por ahí. O sea, usted entrenó en la antigua Unión Soviética, donde actualmente está el conflicto en Ucrania. Sí, era una base militar en Ucrania. Bueno, es que ahí había todo, era una base con todo. El trabajo nuestro ahí era capacitarnos, era estudiar. Y estaban absolutamente todas las condiciones para que esto se hiciera así. Cuando digo todas las condiciones, era estudiar y aprender. Y entrenar. Y
y el entrenamiento. Entonces, nosotros aprendimos a tirar, y a tirar con extraordinaria puntería en un salón, en una casa de Moscú, y usábamos rifles de copas. Okay. De tal manera que era practicar. Okay. De tal manera que cuando nos llevan la primera vez al polígono, de 10 balas metíamos las 10 donde tenían que entrar. Okay. Ese era el entrenamiento. ¿Ves? Entonces, recibíamos las clases ahí para cumplir. A veces tomábamos horas de la noche. Después nos enteramos de que eso no podía hacerse. No estaba permitido, teníamos que respetar todo el programa, pero nosotros teníamos un programa maravilloso donde estaba toda una serie de actividades de índole cultural también. Nosotros fuimos varias veces al Palacio, al Bolshoi, por ejemplo. Después yo me enteré de que había gente que estaba 5 años allá y nunca había ido al Bolshoi. O el Palacio de los Congresos. Pero, ¿cómo era el entrenamiento? ¿A qué horas los levantaban? ¿Habían uniformes? ¿No habían uniformes? Nosotros usábamos, lo que quiero decir es que todo era especial. Para ustedes. Para nosotros. O sea, era un plan especial para entrenar costarricenses en la Unión Soviética. Un plan especial para nosotros, para aprovechar, para optimizar el aprendizaje nuestro. Hay gente que pregunta, entonces, ¿ustedes hablan ruso? No. Nosotros recibimos clases de ruso por cultura general. Okay. No había tiempo para eso. Centroamérica estaba en guerra. Entonces necesitaban formarnos rápido como jefes militares. Y entonces acondicionaron todo para hacer eso. Y repito, los uniformes y todo, ¿existió tal cosa? Todo, existió todo. Nosotros teníamos los uniformes, uniformes del ejército, teníamos saco y corbata, teníamos los trajes de camuflaje para el campo, o sea, teníamos todo. Y cuando estábamos en el campo, pues estábamos también en casas de campo acondicionadas para eso. Qué sé yo, recibíamos clases teóricas en Moscú y la práctica la hacíamos ya después en la base. ¿Y el entrenamiento físico? ¿Llevaron entrenamiento físico? Ok, el entrenamiento físico como que se concibe en el ejército, no. Nosotros teníamos horario, nos levantábamos temprano, hacíamos ejercicios matutinos, después nos incorporábamos a las clases. Había un oficial, como todo, un oficial de día, que era el responsable de que ese día se desarrollara de la mejor manera. Y ese oficial nos turnábamos todos los días para ir aprendiendo todos el proceso. Lo mismo cuando estuvimos en el campo. En el campo estuvimos recibiendo lo que es explosivos, artillería, en fin, todo lo que implicaba esto. Y ahí aprendió a utilizar esto. Nosotros recibimos un curso completo de explosivos. Disparamos conocimos mucho armamento, disparamos con algunos, no con todos, porque no había tiempo, ametralladoras antiaéreas, en fin. Todo lo que podía hacerse, qué sé yo, llegaba un camarada instructor con una experiencia enorme y entonces decía, bueno, usted en el ejército normalmente ese tema se ve en 3 meses, nosotros lo vamos a ver en 15 días. ¿Ves? Y entonces, y los temas que ellos consideraron importantes de acuerdo a las condiciones nuestras. ¿Esa fue una bonita experiencia para usted? Una experiencia extraordinariamente bonita.